Bueno, es un gusto volver a compartir en este espacio, en Punto de Partida, una nueva intervención de Gustavo Battistoni, cientista político, periodista, escritor, autor de varias obras que tienen vínculo con nuestra historia santafesina, con nuestra historia federal, con estas luchas de los pueblos a lo largo de tantos años por ser, desde el punto de vista ontológico, ¿no? Lo decimos, por desarrollarse en el tiempo, por ser fieles a su tradición, a su tierra, a su ser. Y uno de los grandes personajes que ha contribuido en un hecho que ha sido determinante en la historia de la provincia de Santa Fe es precisamente el primer gobernador de Santa Fe. Estamos hablando de Francisco Candioti, el príncipe de los gauchos, así denominado por varios eh, mm, extranjeros que estuvieron aquí en Argentina, allá por principios del siglo XIX, una figura emblemática, Francisco Candioti. Además, no hubo un momento más trascendente en la historia de Santa Fe como el nacimiento de su autonomía, ¿no? De su independencia. Por eso lo convocamos a Gustavo Battistoni para hablar de quién fue Francisco Candioti, el contexto donde actuó y cuáles eran los proyectos del mismo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Como siempre, una alegría estar con vos. Bueno, no, es un gustazo. Francisco Antonio Candioti es un personaje fascinante, producto también de un contexto realmente muy particular, no solamente en la historia de Sudamérica, sino en los cambios que se están produciendo en el mundo con la aparición de la Revolución Francesa. Posteriormente y también coetáneamente con el nacimiento de Candioti en 1743 se está dando la revolución industrial. Es decir, estamos hablando de una época de grandes cambios en materia productiva y también en materia política, ¿no? Y Claro, recordemos claro. también que en ese contexto se da el nacimiento en 1776 de los Estados Unidos. Esto más o menos para intentar entender, si como decía bien Jorge Plejanov, un gran historiador, de que el individuo es un producto histórico de determinadas circunstancias económicas, políticas, sociales, el caso de Candioti es paradigmático en este Claro, sentido. claro, Y claro. además él participa de ese concepto tan importante por ahí que es muy citado, pero no demasiado reflexionado, esa idea de Antonio Gramsci de que lo viejo no ha muerto y lo nuevo todavía no ha nacido. Es decir, son Exactamente, periodos. es una etapa fascinante, Gustavo, y para aportar algún dato sobre lo que estás mencionando, ya hacia 1814, bueno, Fernando VII había reasumido luego de 5 años, digamos, siendo prisionero en Francia, pero ya se había dado la Revolución de Mayo aquí en nuestro territorio, ¿no? Y la geopolítica mundial había cambiado, la restauración borbónica en España, pero las tensiones dentro de lo que fue ese espacio común, que era el mundo ibérico, el mundo hispánico, la visión centralista, eurocéntrica de los españoles y los intereses, los sueños, las búsquedas hacia el interior de nuestros territorios que no eran homogéneas, porque por un lado estaban las llamadas ideologías portuarias o de los puertos, ¿no? Más lo que sería en Argentina la oligarquía porteña, estaba la limeña, la oligarquía limeña y otras oligarquías, y estaban aquellos hombres que soñaban, haciendo uso de tu ejemplo de Estados Unidos,
que fue la primera república en el mundo, soñaban con evolucionar con un modelo federal y allí me parece que la figura bueno, estos hombres, el artiguismo y Francisco Candioti y Estanislao López son centrales. Gustavo, perdón por entrometerme. No, 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 pero yo te definía lo que Gramsci decía en los periodos de crisis orgánica, ¿no? Cuando se derrumba el viejo orden y aparece algo nuevo, pero bueno, Candioti es el hombre de la transición. Yo creo que la Claro, importancia que tiene Candioti dentro de la historia, no solamente de Santa Fe, sino de Río de la Plata, es que es un hombre que nace, te imaginás, en 1743, antes de la constitución del Virreinato de Río de la Plata, en 1776, que ya era un hombre, un adulto para aquella época, y participa de la última etapa del orden colonial y tiene mucho que ver con el nacimiento de la nueva configuración política en el Río de la Plata. Por eso me parece una figura sumamente importante como hombre de transición, de un periodo a otro. En general no se remarcan estas cosas, se piensa un poco siempre en los hombres con un proyecto definitivo, concreto, y no estos hombres notables que son los que permiten ese mm, desarrollo, esa evolución del viejo orden a un nuevo orden. Y en el caso de Candioti, estamos hablando del hombre más rico de Sudamérica, un hombre que tenía cientos de miles de cabezas de ganado, de caballos, un hombre de una riqueza absolutamente enorme, pero que sin embargo lo podemos entender como ese hombre que hubiera sido una posibilidad desde el punto de vista económico y político de esa burguesía que le faltó a Río de la Plata y a Sudamérica como elemento unificador y que sí tuvo, por ejemplo, Europa, que tuvo Francia, que tuvo Alemania y que le faltó a España. Por ejemplo, el ministro Jovellano, tan importante en el pensamiento español, decía de alguna manera que a España le había faltado el siglo XVIII, es decir, el siglo de la burguesía. Y Candioti podría haber sido ese elemento centralizador, eh, ese elemento de unidad, si lamentablemente no hubiera fallecido eh, repentinamente en 1815. Y esto es muy importante, Luis, porque estamos hablando de una persona, y esto lo señala muy bien la historiadora Adriana Milano, en un libro del punto de vista heurístico excelente, que Candioti jamás se benefició en los asuntos, con los asuntos públicos, los utilizó en beneficio propio, en beneficio privado. Es decir, fue un hombre que hizo una enorme fortuna, que tenía relaciones sobre todo con Perú por el comercio de mulas, pero también con Chile, con Paraguay, con Montevideo, pero que desde el punto de vista político siempre fue una expresión autorizada para sus conciudadanos, porque Candioti, eh, además de tener mucho que ver con las milicias, la defensa de, de Santa Fe, del acoso de los indios de aquella época, de haber colaborado con Manuel Belgrano en la campaña independentista, ¿no? Dándole mucho apoyo, relación que siguió, a veces se señala el apoyo que le dio Candioti y Gregoria Pérez de Denis a Belgrano en su paso por Santa Fe en octubre de 1810, pero cuando Belgrano perdió en la batalla de Vilcapugio, perdió en las batallas de Vilcapugio a Yuma, hay una correspondencia donde le pide apoyo a Candioti y este se lo da. Y cuando muere Candioti, Belgrano le manda una sentida carta a su esposa reivindicando el patriotismo de Francisco Antonio Candioti. Entonces estamos hablando de una persona muy importante ya en 1810, en Santa Fe, como bien señala Manuel Cervera, en su excelente trabajo sobre Candioti. Ya había, desde antes de la Revolución de Mayo, un espíritu independentista que tenía en Candioti
a su dirigente quizás más connotado. Por eso hubo mucha resistencia cuando en 1810 se quería poner a Candioti en un puesto muy importante en la provincia por parte del centralismo porteño. Y esto fue distanciando cada vez más a Candioti del poder central, primero de la Junta, después de los triunviratos y del directorio. Claro, Sin embargo, claro. Candioti fue además, Luis, un diplomático. Tanto es así que el director Supremo Posadas le pide a Candioti, en un momento, y al padre Amaro de Santa Fe, que medie con Artigas por la amistad que tenía Francisco Antonio Candioti con Artigas. Y esto va perfilando a un hombre que era inmensamente rico, que era parte de esa, podríamos decir, burguesía en ascenso en el Río de la Plata, pero también un hombre que jugó un papel político sumamente importante. Es muy interesante lo que estás narrando, Gustavo, y bueno, marcar o introducir en esto que estás relatando, que estás contando con tanta precisión, dos cuestiones centrales. La autonomía santafesina, primero, ¿sobre qué? ¿De qué? ¿De qué nos independizamos, entre comillas? Eso en primer lugar. Y segundo, que es un error muy propio de visiones mecanicistas, y me gustaría que reflexiones al respecto, es trasladar esta idea clasista, ¿no? De que toda persona, digamos que hacendada, con riquezas, y sobre todo con una visión muy, muy propia contemporánea, digamos. Por ejemplo, tratar de igualar una figura como Candioti, no sé, a Pagani, a Roca, a Paolo Roca, digamos, cuando es una cultura, una cosmovisión la que poseen aquellos hombres, un contexto cultural, histórico, filosófico, un arraigo, un compromiso espiritual y de arraigo con su pueblo y con su tierra enorme, que no se puede comparar a otras etapas. Me gustaría que reflexiones sobre estas cuestiones, Gustavo. Bueno, primero empiezo por tu último planteo. Indudablemente es una lectura, como decís vos, mecanicista, eurocéntrica, que no hubiera sido compartida ni siquiera por el propio Marx, porque en el Manifiesto Comunista Marx le canta loas al desarrollo, al primer desarrollo del capitalismo. Y Candioti es la expresión de una burguesía que no fue, porque realmente si el proyecto de Candioti y de muchos hombres de aquel momento se hubiera consolidado, la economía, que es fundamental en el desarrollo social eh, y el desarrollo de las fuerzas productivas en el Río de la Plata, hubieran logrado que tuviéramos un poder más unificado y no hubiera terminado todo el poder en el puerto de Montevideo o en el puerto de Buenos Aires o en Valparaíso. Claro, Uno de los grandes problemas que tuvimos, y esto lo plantea muy bien Jorge Abelardo Ramos en la historia de la nación latinoamericana, es esta cuestión de el descentramiento del poder político, es decir, los Estados Unidos tuvieron un enorme desarrollo de las fuerzas productivas de la mano de la política. Nosotros tuvimos eh, planteos políticos basados centralmente en capitales ligadas al mercado exterior que no pudieron unificar nuestras distintas particularidades en una gran nación. Es decir, a los Estados Unidos de Norteamérica nosotros terminamos en los Estados Unidos de América Latina. Es decir, fue una política absolutamente diferente. Y Candioti fue un momento muy importante de ascenso de esta burguesía, de esta naciente burguesía de Río de la Plata, y como te digo, no podemos mirarlo con un sentido clasista cuando en un momento histórico o lo podemos ver en forma clasista, pero no
peyorativamente porque fue sumamente importante como elemento unificador, y jugó un papel importante, porque Candioti siempre apostó a la unidad. Por eso fue un hombre cercano a Artigas y estuvo en contra de la política de Buenos Aires que intentó disgregar absolutamente el Río de la Plata. Candioti hizo todo lo contrario. Es más, fue Candioti, y esto lo plantea Manuel Cervera, el que pidió que Artigas venga a la provincia de Santa Fe a defender la autonomía de la provincia ante la invasión y la prepotencia del directorio porteño. Esto hay que remarcarlo, porque de ahí la importancia que tiene Candioti como artiguista y la influencia que tuvo Artigas en la autonomía de Santa Fe, primero a fines de marzo de 1815, la llegada del caudillo enterriano Ereñu y después la llegada de Manuel Artigas. Esto fue lo que hizo caer al gobierno pro directorio y después vino para consolidar directamente la autonomía Artigas, José Gervasio Artigas, y cuando Artigas vio consolidada la autonomía de Santa Fe se fue, es decir, dejó que los santafesinos, de acuerdo a su concepción de la soberanía particular de los pueblos, decidamos quién iba a ser nuestro gobernante. Y el 2 de abril asume Candioti y después el 26 es reafirmado en asamblea. Entonces, nosotros los santafesinos tenemos que ver claramente que Artigas cumplió un papel fundamental. A mí me causa, no te diría que gracia, pero sí cierto escosor, algunas lecturas que remarcan muchos abusos que hubo en ese momento de los indígenas que acompañaban a Artigas para desvalorizar el papel de Artigas en la autonomía de Santa Fe, porque el hecho fundamental es que Artigas nos ayudó a los santafesinos a ser autónomos y que un hombre fundamental del artiguismo, y remarco para subrayar el papel del artiguismo en la provincia, Francisco Antonio Candioti, fue ni más ni menos que nuestro primer gobernador y es un hombre fundamental para entender la política de Santa Fe de principios del siglo XIX, porque Sin después duda. López consolida ese poder Exacto, y el exacto. que da inicio, el que fundamenta ese poder es Candioti, que era un artiguista consumado, amigo de Artigas y que Bueno, es Estanislao una figura. López, Gustavo, Estanislao López nace de las entrañas de esos padres fundadores, de alguna manera, Sí, ¿no? sí, Del hay artiguismo. hay una saga del artiguismo, más allá de las peleas entre ellos y Sí, todo lo sí, demás, por pero los supuesto. valores del artiguismo, que son la república, o sea, el artiguismo es la expresión democrática de la Revolución de Mayo. Claro. Tengamos claramente eso. El artiguismo expresa eso y se da en la Asamblea del año 13, se da también en lo que se produce en el famoso Congreso de Oriente del 29 de junio de 1815, que también Cervera eh, subraya que ese llamado a ese Congreso independentista es lo que provoca la invasión de las tropas de Viamonte, de Santa Fe. Es decir, hay que pensar todos estos elementos para darle la importancia que tuvo esta breve transición de Candioti como gobernador, porque se enfermó, él cede el poder creo que el 27 de junio, y a Larrechea, y fallece el 25 de agosto de 1815. Pero es un hombre fundamental para entender la articulación del artiguismo con la política en Santa Fe y en particular en todo el contexto del Río de la Plata, porque también en ese momento, el 3 de abril, se produce la sublevación, la rebelión de Fontezuelas, que termina con el gobierno directorial de Alvear. Entonces, Candioti juega un papel sumamente importante y fundamental para entender esta política tan a veces inestable del Río de la Plata. Claro, qué interesante marcar los contextos, Gustavo. Las disputas, decíamos, la oligarquía porteña de ninguna manera quería
que Santa Fe entre comillas, se desprendiese autónomamente porque no pensaba en una matriz federal, en términos de una matriz federal, en términos de la construcción de un país, esto siempre lo remarcamos, sino más bien en consolidar sus intereses económicos con una visión hasta filosófica ligada al comercio, ¿no? En cambio, esto es otra mirada, es una mirada anclada en el territorio, es una mirada telurocrática, por así decirla, ¿no? Una filosofía anclada en la tradición, digamos, en la herencia, en la heredad histórica, y lo otro es distinto, es una mentalidad de negocios, ¿no? Y son asociaciones más vinculadas a los negocios circunstanciales. Eso es la mirada anglosajona que penetró en la oligarquía porteña, ¿no? Santa Fe se desprende, trata de independizarse, trata de construir ayudar a construir un nosotros, que era Estados Unidos de América del Sur, de alguna manera, con la visión americanista de esos próceres. Y volviendo sobre esto que mencionabas al principio, ¿no? Personas como Francisco Candioti, como Martín Miguel de Güemes, como Manuel Belgrano, como Juan Manuel de Rosas, perdieron plata con la política. Podrían haber sido mucho más ricos si no se dedicaban a la política, ¿no? Este no es un detalle menor, digamos. Dejaron tiempo de lado para hacer negocios para dedicarlo a la cosa común, al bien común, porque la política la entendieron como el bien común, ¿no? Como una construcción colectiva. Sí, yo remarco esto. Candioti ya que era un hombre inmensamente rico y a una edad muy avanzada y los últimos meses, y esto está muy bien relatado en una novela que por suerte se ha reeditado de Luis Candioti, que es Chosno, de Francisco Antonio, El fin de un príncipe, donde relata los últimos 3 meses de la vida de Candioti, ¿no? Todos los padecimientos, la preocupación. Pero Candioti fue un servidor público de Santa Fe y de la política de Río de la Plata. Y esto hay que remarcarlo. Toda Reivindicarlo. ciudad, todo pueblo de la provincia de Santa Fe tendría que tener una calle o un lugar muy importante que se llamara Francisco Antonio Candioti, por la defensa de los valores republicanos, por la defensa de los valores del artiguismo, que fue esa expresión democrática, esa idea que después devino en justicia social con la reforma agraria de septiembre de 1815, y un federalista realmente notable, que creo que no tiene en la provincia de Santa Fe el reconocimiento que merece. Por eso me parece muy importante esta charla, Luis, porque estamos recordando a un político, a un hombre que fue inmensamente rico, pero un hombre que fue un político y a veces una crítica que yo tengo que hacer al excelente libro de Adriana Milano, que es una investigación realmente heurística impresionante, es que no remarca que lo suficiente, porque ella habla de un periodo muy corto de influencia política de Candioti, pero este periodo corto de influencia política fue fundamental para la autonomía de Santa Fe y para dejarnos esos valores republicanos, federalistas y democráticos que el artiguismo nos legó. No es una casualidad que Estanislao López haya sido parido en este proceso histórico, Gustavo. Pero además, Sí, perdón, pero además, como para ir cerrando esta charla, que podríamos extender enormemente, porque la verdad que escucharte es un placer y traes historiadores y, bueno, fundamentos, argumentos muy importantes para entender este pasado, nuestro pasado, que tiene que ver tanto con nuestro presente. Pero qué adelantados que fueron estos hombres, incluso desde el punto de vista del materialismo histórico, ¿no? Porque consolidar la institucionalidad, consolidar esos espacios desde el punto de vista geopolítico, es ya desde la mirada inclusive posterior del marxismo que hace Lenin, ¿no? De naciones oprimidas y naciones opresoras, la consolidación de la institucionalidad es un dique de contención frente al imperialismo, nada menos, ¿no? Hay que medir cada etapa. Primero era parapetarnos,
¿no? Una institucionalidad, leyes que le hicieran más difícil el camino a los imperios que querían dominarnos, ¿no? Y después, por supuesto, hay una dialéctica ahí con el desarrollo económico, con otros elementos que son fundamentales, ¿no? Pero me parece que también eso es algo a destacar, Gustavo. Sí, 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 y reivindicar este Candioti político, este hombre que fue fundamental para la autonomía de Santa Fe y para legarnos a los santafesinos esta imperiosa necesidad que tenemos de seguir democratizando nuestra provincia. En Candioti, en López, en el Padre Amenábar y tantos otros, en Domingo Puyen, hay una serie de ideas que no tenemos nada que envidiarle a los federalistas norteamericanos, que se Claro, estudian en nuestras universidades de historia, de ciencia política, de derecho, y sin embargo, un pensador, porque fue realmente eso, Candioti, y lo demuestra en su correspondencia, aunque era un hombre que en general, y él decía que los libros eran para los abogados y para los clérigos, pero que sin embargo tenía una claridad conceptual sobre hacia dónde había que ir políticamente, que realmente es notable. Y no notable. se equivocó en la elección del artiguismo, que sigue siendo el pensamiento artiguista un pensamiento contemporáneo, un pensamiento de avanzada, un pensamiento que recupera los mejores valores de las sociedades de todo el mundo, como son la libertad, la justicia, la igualdad, y Francisco Antonio Candioti fue una expresión de eso. Gustavo Battistoni, cientista político, historiador, periodista, autor de varias obras sobre historia de Santa Fe, varios libros que merecen recorrer cada una de las bibliotecas de nuestras escuelas. La verdad te queremos agradecer esta militancia por la historia y bueno, estas palabras, estas reflexiones en punto de partida. Bueno, muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.